Bien. Continuando con el estudio experimental de sistemas físicos, ahora que hemos aprendido a medir, hemos aprendido controlar si valen los modelos de la física para aplicarlos a sistemas físicos reales. Ahora vamos a ver un caso que es cómo se mide una propiedad de los fluidos que se llama viscosidad. Y vamos a estudiar un método que se llama el método de Stokes. Es probable que ustedes no hayan visto esto en el contenido de la asignatura en las clases teóricas, pero vamos a dar el fundamento del método para que se entienda, y el énfasis nuestro es el trabajo en laboratorio. Vamos a tratar de cubrir todo lo que haga falta para que se entienda el tema, pero lo central en nuestro caso es el trabajo de laboratorio. Bueno, veamos qué pasa cuando cae granizo en algún día como estos días de tormenta. Esta foto corresponde a justo hace un año. En realidad fue el 10 de noviembre del año pasado. En la localidad de Timbó se registró una granizada muy, muy intensa. Eso que ven ahí en el piso es cómo quedó la ruta cubierta por el granizo. La pregunta es, ¿con qué velocidad llega el granizo a la superficie de la Tierra? Bueno, vamos a empezar a plantearnos, por empezar, ¿qué es el granizo? Después vamos a responder esa pregunta de con qué velocidad llega el granizo a la Tierra, y ahí vamos a ver qué tienen que ver los fluidos en todo esto. Bueno, lo que están viendo acá es la imagen de una representación artística y esquemática de lo que es un cumulonimbo. Un cumulonimbo es esta formación nubosa de enorme extensión en superficie y muy gran altura, que es la típica nube de tormenta que produce fenómenos extremos. Mucha actividad eléctrica, o sea, gran cantidad de descargas eléctricas hacia la Tierra, tormenta eléctrica, y eventualmente fuertes vientos en superficie y eventualmente granizo. Bueno, el cumulonimbo se forma cuando se encuentran dos masas de aire a diferentes temperaturas, a mucha diferencia de temperatura y con gran contenido de humedad. Aquí a la izquierda de la imagen hay una masa de aire que está frío y a la derecha una masa de aire cálido. Puede ocurrir que una de las dos masas se esté desplazando, o la fría hacia la caliente o la caliente hacia la fría, y eso produce una especie de choque que los meteorólogos llaman un frente. Bueno, el aire frío es más denso, entonces tiende a irse hacia abajo, y el aire cálido es menos denso, entonces asciende. El encuentro de estas dos masas genera una fuerte corriente ascendente de aire caliente, y generalmente con alto contenido de humedad, y al ir ascendiendo la temperatura de la atmósfera baja mucho. Entonces este aire caliente choca en algún momento con capas de aire muy frías. Ese encuentro del aire caliente ascendente con el aire frío, esto está más o menos a 11 kilómetros de altura, produce esta forma característica de yunque. A la distancia uno puede ver estas nubes con forma de yunque y uno sabe que debajo de esas nubes puede haber fuertes tormentas. Cuando uno está aquí abajo, lo que uno ve es una oscuridad muy, muy densa, porque la nube es muy, muy densa precisamente y bloquea mucho los rayos del sol. Entonces, normalmente, cuando se forman estas tormentas, se llega a prender el alumbrado público, porque las celdas fotoeléctricas que miden la intensidad de luz para saber si hay que prender o no el alumbrado público, detectan tanta oscuridad que, ¡pum!, se encienden las luces. Entonces, muchas veces se produce el alumbrado público. Aquí abajo se producen fuertes vientos, como dijimos, las precipitaciones, los rayos, acá vemos los rayos, y el eventual granizo. Todo esto pasa cuando se producen estas tormentas de verano. Bueno, en el aire caliente que asciende, dijimos, hay contenido de humedad.
sea, hay micro gotitas de agua que pueden, a medida que se van enfriando, pueden agregarse unas con otras y formar ya gotitas de tamaño importante, que pueden precipitar como lluvia o pueden ser llevadas por las corrientes ascendentes a las regiones más frías de la nube. Y ahí eventualmente se pueden formar granitos de hielo que pueden tener entre 1 y 5 milímetros de tamaño. Son todavía muy livianitos y las corrientes de aire los pueden mantener girando ahí arriba. Pueden dar varias vueltas los granitos de hielo recién formados. Y lo que ocurre es que mientras más tiempo estén ahí arriba, girando en las corrientes de aire, más hielo se le agrega en la superficie. Y ese granito que inicialmente medía 1 o 5 milímetros va creciendo y se van formando sucesivas capas de hielo. Por ejemplo, sobre una capa inicial se van formando estos como deditos de hielo que después se unen, coalescen y forman una capa nueva. Sobre esa nueva capa, si el hielito sigue girando ahí arriba, pueden formarse de nuevo otros deditos y formarse una nueva capa. Finalmente, tras varios de estos ciclos, puede ocurrir que un grano de hielo que puede alcanzar entre 1 y 6 centímetros ya, ¿sí?, puede tener peso suficiente como para caer. ¿Sí? Ya no alcanzan las corrientes de aire para mantenerlo ahí arriba en la nube y el granizo cae. Este grano de hielo cae. ¿Sí? Obviamente arrastrado por los vientos, etc. Bueno, así se forma el granizo en un cumulonimbo durante una tormenta de verano. Así nos llega aquí a la superficie. Acá se ve en este grano de granizo, se pueden percibir las distintas capas. ¿Ven? Acá se nota un núcleo denso, poco transparente, se lo ve blanquecino, una capita intermedia un poco más transparente, luego otra capa un poco más blanca, luego otra capa transparente. Eso evidencia que este grano de granizo estuvo dando vueltas allá arriba en el cumulonimbo varias veces y se fueron creando las sucesivas capas. Aquí cayó un pedazo de granizo en proceso de formación. Se ve un núcleo y sobre ese núcleo han crecido estos deditos. Estaba en pleno crecimiento una nueva capa, pero por alguna razón este cayó ahí antes de terminar de formarse. Bueno, lo que típicamente ocurre es que más o menos desde una altura de 7.000 metros, fíjense que el cumulonimbo tiene, la cabeza del yunque está a los 11.000 metros, o sea, esta escala está en kilómetros, ¿no? A los 11 kilómetros de altura más o menos está la cabeza del yunque, después puede haber alguna otra formación por encima, ¿ya? Y más o menos de los 7.000 metros es donde suele ocurrir la caída del granizo. Entonces, tenemos un largo, es decir, el granizo recorre un largo trayecto desde el lugar donde termina de alcanzar su tamaño definitivo hasta la superficie. Lo que nos preguntamos es, cayendo de 7.000 metros de altura, ¿con qué velocidad llega a la superficie de la Tierra? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo harían para calcular la velocidad con la que llega el granizo a la superficie de la Tierra? Se puede usar movimiento uniformemente acelerado, pero en realidad no es así. Claro, lo primero que se nos ocurre es usar las ecuaciones que nosotros conocemos de la cinemática, ¿no es cierto? Y lo que en realidad hacemos es aplicar un modelo físico que se llama el modelo de la caída libre. Es decir, cuando pensamos en un cuerpo que está a una cierta altura I sub 0 sobre un nivel de referencia, en este caso la superficie de la Tierra, y pensamos un cuerpo de masa m que tiene un cierto peso, está a una altura I sub 0. Lo que uno dice, bueno, pensemos que esta es la única fuerza que está actuando, entonces el cuerpo va a caer acelerado por esta fuerza y la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Bueno, eso es el modelo de caída libre. Es decir, lo que uno hace intuitivamente es interpretar que lo que está pasando es
algo que asimilamos al modelo de caída libre. Bueno, pero fíjense qué pasa cuando aplicamos este modelo, ¿no? El modelo significa aplicar las leyes de la cinemática que dice que, bueno, como dijo el joven, planteo un movimiento uniformemente acelerado, ¿no es cierto? O sea, la posición como función del tiempo va a estar dada por esta ecuación, donde g es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Parto de una altura i sub 0 y a medida que transcurre el tiempo, la altura va disminuyendo, ¿sí? Y la velocidad en cualquier instante va a estar dado por la ecuación 2, velocidad igual a aceleración por tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Esto es lo que uno elementalmente hace. Bueno, de la ecuación 1, cuando ya el cuerpo ha llegado al piso, es decir, en el instante en que I se hace igual a 0, podemos despejar cuánto vale el tiempo, es decir, podemos sacar cuánto demoró el cuerpo en recorrer esa distancia I sub 0, ¿sí? Para una altura de 7.000 metros, que es lo que hemos visto que ocurre en las tormentas de granizo, más o menos de esa altura cae el granizo, poniendo ahí el valor 7.000 metros en I sub 0 y la aceleración de la gravedad 9,8, por poner el valor estándar, digamos, nos sale un tiempo de caída de 37,8 segundos. ¿Sí? Bueno, si ahora a ese valor lo reemplazamos en la ecuación 2, ¿sí? Velocidad igual a aceleración por tiempo, nos sale la velocidad con que llegaría el granizo al suelo, cayendo en caída libre desde 7.000 metros. La velocidad es de 370 metros por segundo. ¿Les parece mucho, poco? Locura, profe. Un montón, profe. Es un montón. La pasemos a kilómetros por hora. Son 1.332 kilómetros por hora. 1.332 kilómetros por hora. Si esto todavía a alguien no le dice nada, pensemos, una bala se desplaza más o menos a 1.080 kilómetros por hora, tomada de esta fuente. Este es un fotograma de la película Blade Runner del año 1982. Harrison Ford haciendo el papel de Rick Deckard, disparando contra un replicante. Bueno, esa bala viaja a 1.080 kilómetros por hora. El sonido se propaga en aire seco a 1.243 kilómetros por hora. Ahí tenemos fotografías de aviones supersónicos atravesando la barrera del sonido, provocando una nube de condensación violenta por cambio de presión que produce al romper la barrera del sonido, ¿sí? Un F-14 parece que es. Y ahí está el diagrama de cómo el avión rompe las propias ondas del sonido que él genera, ¿sí? Bueno, la velocidad del sonido es 1.243 kilómetros por hora. Y nosotros estamos sacando que nuestro granizo viaja a 1.332, o sea, es más rápido que una bala y más rápido que el sonido. Es decir, tendríamos que oír las explosiones supersónicas de los granos de granizo que atraviesan la barrera del sonido cuando superan los 1.243 kilómetros por hora. Y bueno, uno en la tormenta de granizo, uno oye los truenos, pero no oye las explosiones supersónicas, ¿no? Entonces, el modelo de caída libre aplicado al granizo nos lleva a la conclusión de que nos están agarrando a tiros desde el cielo cada vez que hay una granizada, ¿no es cierto? Y salir a la calle, o que nos agarre en plena calle una granizada, sería como que nos agarren a tiros desde el cielo. Y debería haber una cantidad enorme de muertos y heridos cada vez que nos sorprende una granizada. ¿Eso pasa? No. No pasa. No pasa. No pasa eso. Nadie ha muerto de un granizazo en la cabeza. Y no tenemos miles de muertos y heridos. Y, en definitiva, el granizo no llega a la superficie de la Tierra a 1.332 kilómetros por hora. Quiere decir que lo que no funciona aquí es la aplicación del modelo de caída libre. Es decir, no podemos considerar que el granizo cae libremente
desde 7.000 metros hasta el nivel del suelo. Y lo que está fallando aquí es el modelo físico que se ha aplicado. ¿Entienden? Hemos aplicado el modelo equivalente al burrito, y el burrito esférico no está respondiendo a la realidad. Si nosotros comparamos lo que dice este modelo con lo que observamos en la realidad, y nada que ver, ¿no es cierto? Entonces no es el modelo adecuado. Está faltando algo. ¿Qué estaría faltando? Y bueno, está faltando lo que sabemos que existe, que es una interacción del granizo con el aire. ¿Sí? Algo pasa en el camino del granizo que hace que no llegue a la superficie a 1.332 kilómetros por hora. Deben actuar otras fuerzas que no son distintas del peso. Tiene que haber otras fuerzas que no son solo el peso. ¿Sí? Esto es lo que nos lleva al estudio de la interacción de los cuerpos que se mueven a través de fluidos. ¿Sí? Y bien, empecemos a estudiar esta interacción de los cuerpos que se mueven a través de fluidos, dando definición de lo que es un fluido. A ver, ¿qué se entiende por fluido? Aquí tengo 3 definiciones tomadas de distintas, para que se vea que cuando uno anda buscando la definición de algo puede encontrar distintas versiones, ¿no es cierto? La primera dice que un fluido es una sustancia que presenta fuerzas de atracción débiles entre partículas. Y dice que los fluidos pueden estar en estado gaseoso, vapor o líquido. La fuente de eso es alguna página web, esta que está acá, ambientec.org/fluido. Una definición que no es muy linda, pero algo nos dice. La segunda definición dice: se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Esta fuente es Wikipedia. Tiene una contradicción porque dice que es un medio continuo. Continuo quiere decir que no tiene interrupción, ¿no es cierto? Y sin embargo acá dice que está formado por partículas. Y nosotros que sabemos que las partículas son cositas que están separadas unas de otras, ¿no? Entonces es medio... No se lució ahí Wikipedia con esa definición. Y vamos a un libro de física, al Serway y Jewett. No sé si lo llegó a leer. Está en la biblioteca de la facultad. Dice: un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas. Cohesivas quiere decir atractivas. O sea, son fuerzas que tratan de juntar unas con otras, ¿sí? Que son débiles, y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor. O sea, si el fluido está metido, yo por ejemplo acá tengo un fluido en un contenedor, ¿sí? ¿Qué es el fluido? Es agua. ¿Y qué es el contenedor? Un vaso. ¿Sí? Entonces, el agua se mantiene por las fuerzas débiles que hay entre sus propias moléculas, fuerzas de atracción cohesivas, y las fuerzas que el recipiente que lo contiene le hace a ese fluido, ¿no? Pero puede no haber recipiente. ¿Sí? Tanto líquidos como gases son fluidos. Esta es la definición del Serway y Jewett. Bueno, ¿y qué pasa cuando un cuerpo se mete dentro de un fluido? ¿Nosotros estamos metidos dentro de un fluido? Sí. Sí, ¿no es cierto? Estamos inmersos en la atmósfera. Estamos en el fondo de un mar de aire que mide por lo menos 11 kilómetros de profundidad, ¿sí? Y estamos acostumbrados a interactuar con el aire. Cuando el aire se mueve le llamamos viento. Cuando andamos en bicicleta tenemos que vencer la resistencia que el aire ejerce sobre nosotros. Cuando remontamos un barrilete usamos el aire para que un objeto más pesado se eleve. Estamos familiarizados con el aire. Bueno, veamos las interacciones que tienen los fluidos con la materia, con otra materia. Primero, perdón, esto era importante. Las características. Nosotros sabemos que la materia está en 3 estados, por lo menos en 3 estados muy comunes, ¿no? En estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. En el estado sólido, los cuerpos, los objetos tienen definido un volumen y definida su forma.
Y el volumen y la forma pueden permanecer estables por mucho tiempo, a menos que uno haga transformaciones, ¿no? Pero si uno lo deja solito a un sólido, a un cuerpo sólido, el que sea, grande, chico, una piedra, una montaña, un auto, uno mismo, ¿sí? Tiene su volumen definido y su forma definida. Un líquido tiene volumen definido, pero no forma definida. O sea, la forma es indefinida. Si yo a esta masa de agua que la tengo en este vaso, la paso a otro vaso de otra forma, el volumen se conserva. La cantidad de centímetros cúbicos de agua que tengo acá va a pasar al otro recipiente. Pero como el otro recipiente tiene otra forma, el agua no tiene forma definida, ¿sí? Y finalmente en el estado gaseoso tenemos indefinidas tanto el volumen como la forma, porque el gas se expande y ocupa todo el volumen del que dispone, ¿sí? Si yo una cierta cantidad de gas la suelto en un recipiente chiquitito, va a llenar ese recipiente chiquitito. Si esa misma cantidad de gas la suelto en un recipiente mucho más grande, va a llenar todo ese recipiente de gas. O sea que no tiene volumen definido y tampoco va a tener forma definida, ¿sí? Y estos dos últimos estados, líquido y gaseoso, son los que llamamos fluidos. No tienen por qué ser puros, pueden ser mezclas, ¿sí? Por ejemplo, la lava que está saliendo del volcán ese que está en las Islas Canarias, es un fluido porque está a una temperatura es roca derretida, está a una temperatura tan alta que está en estado líquido y está formada por un montón de minerales derretidos. O sea, no es una sustancia pura, es una mezcla de sustancias derretidas, ¿sí? La atmósfera, el aire que respiramos, es una mezcla de gases, ¿sí? O sea que los fluidos no tienen que ser puros, pueden ser mezclas, pueden tener composición compleja. ¿Está? Bueno. Para un cachito que no me avanza. Ahora avanzó demasiado. Un efecto muy, muy notable que producen los fluidos sobre un cuerpo que está inmerso en ellos es el efecto de empuje, el empuje de Arquímedes, que en algunos textos se llama buoyancy force, o sea, fuerza de bollado o algo así, ¿sí? Es lo que hace que algunos cuerpos floten en algunos fluidos. Por ejemplo, si tenemos inmerso un cubito en el seno de un fluido, ¿sí? Al peso que va vertical hacia abajo, se le opone una cierta fuerza B de buoyancy. Esto está sacado del Serway-Jowett. En el Cierce-Mansky creo que tiene otro nombre, no importa. Ustedes vean distintos, no importa los nombres, ¿sí? El tema es que esta fuerza es siempre vertical y hacia arriba, ¿sí? Y esa fuerza igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y por H por A, ¿qué me da? H por A me da el volumen del cuerpo. O sea, la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del cuerpo y por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Lo que ustedes han estudiado, que el empuje es igual al peso de líquido que el cuerpo desaloja, ¿sí? Un cuerpo de volumen B desaloja un volumen B de líquido. Y el peso de ese volumen desalojado es la densidad del líquido por el volumen B y por la aceleración de la gravedad, ¿sí? En el caso de la pelota de playa, la fuerza de empuje es mayor que el peso. Si yo necesito sostenerla con las manos a la pelota para que quede sumergida, porque si la suelto, inmediatamente la pelota se va hacia arriba, ¿sí? Bueno. Esa es una fuerza muy importante que produce un fluido. Acá tengo un experimento que les muestro. Fíjense, acá tenemos una jarrita con agua, que la pongo en la balanza, y el conjunto de la jarrita con el agua pesa 487 gramos. Después tengo una piedrita
una piedrita atada con un piolín. Ahí se me desató, pero bueno, después la volví a atar. Y la piedrita con el piolín pesan 46 gramos. ¿Sí? Entonces, 487 gramos de agua, 46 gramos de piedrita con piolín. ¿Qué pasa si yo ahora sumerjo la piedrita sostenida del piolín de manera que no toque el fondo del recipiente? O sea, voy a sumergir la piedrita dentro del agua, pero la piedrita no va a tocar el fondo del recipiente. La voy a tener colgada del piolín de manera que quede sumergida, pero no toque el fondo. ¿Cuánto indica la balanza? 505 gramos. Fíjense, ahora se va a ver mejor que la piedrita está. Ahí volvió a 487 porque la saqué a la piedrita. Ahí se la vuelve a sumergir. Y fíjense, no toca el fondo la piedrita y da 505 gramos. ¿Ven? La piedrita está suspendida, ahí la saqué y vuelve a marcar los 487. A ver, ¿quién me explica qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí? El empuje del agua sobre la piedra tiene una reacción en el agua en sí y se transmite a esta balanza. Perfecto. Lo que está midiendo la balanza es el peso de la jarrita y el agua, más la reacción al empuje que el agua le hace a la piedrita. ¿Sí? Pues si ustedes si sumamos los 487 gramos del agua y la jarrita, más los 46 gramos de la piedrita, eso nos daría 533 gramos. O sea, si yo dejara que la piedrita se apoye en el fondo de la jarra, eso daría 533 gramos. Pero da 505. ¿Y por qué da 505? Bueno, si yo hago la diferencia, 505 menos 487, me da 18 gramos. Esos 18 gramos son el empuje que el agua le hace a la piedrita. Como la piedrita se mete al agua, desplaza un volumen de agua, la masa de agua desplazada produce el empuje vertical hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ese empuje es equivalente a 18 gramos por la aceleración de la gravedad. Ese es el experimento que demuestra que el empuje existe y que se puede cuantificar. Es más, puede ser un método para medir el volumen de cuerpos irregulares. En este caso, la piedrita que recibió un empuje de 18 gramos, si yo lo divido en la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, me da 18 centímetros cúbicos. Quiere decir que esa piedrita tiene un volumen de 18 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bueno, es un experimento para probar una de las fuerzas muy importantes. Un pedacito de madera, por ejemplo, que flota, nos está diciendo que el peso de toda la maderita, sumergida y no sumergida, está siendo equilibrada por el empuje que recibe solo la parte sumergida. ¿Sí? O sea, solo la parte sumergida produce empuje, pero la parte sumergida produce un empuje suficiente que equilibra toda la madera, por eso la madera flota. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo la sumerjo, si yo la empujo hacia adentro, como la fuerza empuje es mayor que el peso, la maderita va a recibir una aceleración vertical hacia arriba y va a salir y va a flotar. Si pongo un pedazo de hierro, del mismo volumen que la madera, como el hierro es mucho más denso, la fuerza peso va a ser superior al empuje. El empuje va a ser el mismo porque los dos cuerpos tienen el mismo volumen y están sumergidos en el mismo líquido. ¿Ven? Los dos cuerpitos tienen la misma forma, entonces la fuerza empuje es la misma para los dos. Pero como el hierro es mucho más denso, el peso es mayor. Entonces el hierro se va a acelerar hacia abajo y se va a hundir. Los submarinos y los globos aerostáticos pueden regular su profundidad, el submarino, su profundidad bajo el agua, y el globo, su altura sobre el nivel de la Tierra, compensando la cantidad de aire y de lastre que tienen en los tanques del submarino. El submarino tiene tanques que están llenos de aire, pero en su momento, usando bombas, se lo puede comprimir al aire y hacer entrar agua, de manera que se hace que el
peso total del submarino sea superior al empuje y entonces el submarino se sumerge. Si se equilibra la cantidad de agua que entra a los tanques de lastre de manera que el peso del conjunto es igual al empuje, el submarino queda flotando a un nivel determinado, ¿sí? Se llama flotación a dos aguas, la fuerza peso igual al empuje, entonces la fuerza neta es cero, el submarino puede flotar en equilibrio a una profundidad arbitraria. Lo mismo pasa con el globo aerostático, controlando la cantidad de aire caliente que se encierra en el globo. El aire caliente es menos denso que el aire frío que hay afuera, se puede hacer que el empuje sea mayor que el peso, entonces el globo va a ascender, hacer que el empuje sea igual al peso, entonces el globo se va a mantener a una altura constante, o hacer que el empuje sea menor que el peso, entonces va a descender, pero con una aceleración menor que la aceleración de la gravedad, ¿sí? Con una aceleración que corresponda a la fuerza neta sobre la masa del conjunto del globo y del canasto donde van las personas, ¿sí? Entonces, esto es una de las fuerzas que los fluidos le hacen a los cuerpos que están sumergidos, la fuerza de empuje, o empuje de Arquímedes. ¿Está? Bueno, ¿qué otro efecto produce los fluidos? Bueno, los efectos más interesantes ocurren cuando los fluidos están en movimiento respecto a los cuerpos o los cuerpos se mueven a través del fluido. ¿Qué les sugiere esta foto? ¿Qué les hace pensar que es esta foto? ¿Han oído hablar de los túneles de viento? ¿Han oído hablar de túneles de viento? ¿Han oído hablar de la aerodinámica? La foto parece la aerodinámica de un auto. Claro, a los fabricantes de autos, de competición, de autos deportivos, a los fabricantes de aviones, les interesa estudiar cómo es la interacción entre el auto que se mueve y el aire, ¿no es cierto? Porque tanto el auto como el avión se tienen que mover en el aire y tienen que tratar de hacer que la resistencia del aire sea lo más baja posible, ¿sí? Esto es una foto tomada en un túnel de viento, que es una instalación que consiste en una cámara cerrada en forma de tubo, ¿sí? Donde uno adentro pone objetos y con grandes ventiladores se hace circular aire a velocidad controlada. Y lo que se hace es inyectar mediante tubitos que se pueden poner en distintos lugares, se inyecta algún humo, algún gas que se pueda ver. Entonces, aquí a cierta distancia hacia la izquierda hay varios piquitos por donde se hace entrar humo o algún vaporcito al túnel de viento, de manera que las líneas de humo o las líneas de vapor nos indican cómo se acomoda el aire alrededor de nuestro auto. ¿Ve? Acá se ve que una corriente de aire que venía por acá se acomoda, se desvía por el parabrisas, sigue la forma del auto y luego atrás se vuelve a acomodar como si el auto no estuviera. ¿Sí? Esto es lo que vemos como las líneas de viento. El viento se ordena como si fuera en capas o láminas que cambian, se acomodan para permitir que el objeto, o sea, para esquivarlo al objeto, ¿sí? De manera, aquí está ocurriendo de una manera muy ordenada. Las capas de aire se apartan, se comprimen un poco acá vemos que las líneas se comprimen, y luego el flujo sigue como si nada. ¿Ven? Bueno, esto que estamos viendo, esto nos sugiere que podemos pensar que el cuerpo que se mueve, yo podría pensar que el aire está quieto y es el auto el que se mueve, ¿no es cierto? También podría pensar así, y pasaría lo mismo. El auto, al desplazarse a través del aire quieto, debería producir ese desplazamiento de las líneas de flujo, de las láminas del flujo del aire, para que el auto pueda pasar y avanzar, ¿cierto? ¿Comprenden, jóvenes, la idea? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien entendió lo que estamos viendo? No tengan miedo si no me han entendido.
puede ser que yo no haya sido claro, que la imagen no sea clara. Puedo buscar una manera alternativa de explicar. No tengan miedo de decir, profe, no entiendo qué es eso, qué son esas rayas ahí. Bueno, pero si han entendido, podemos seguir avanzando. Bueno, aquí tenemos fotografías que están hechas a partir de lo que se puede tomar en túneles de viento y procesando después la imagen. Vemos distintos perfiles, o sea, distintas formas de cuerpos que están atravesando una masa de fluido, o bien un fluido que se está moviendo alrededor del cuerpo. Vemos cómo las capas de fluido se apartan alrededor del cuerpo y después vuelven a más o menos a acomodarse de manera similar a cómo estaban antes de llegar a donde está el cuerpo, ¿sí? Vemos que para distintos perfiles eso puede ocurrir siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Lo que intuitivamente podemos decir es que esto no va a pasar para todas las velocidades. Es decir, en algún momento, si la velocidad relativa entre el fluido y el cuerpo es demasiado alta, esto no necesariamente va a pasar, o sea, no va a quedar todo tan ordenadito, ¿no? De hecho, veamos esto. Acá hay una señorita que está al comando de un convertible, ¿sí? En este momento el auto está detenido y vemos que el notable peinado de esta señorita está ahí con todas las mechitas un poco desparramadas, pero las mechitas están quietitas, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde se va a ir el pelo de la señorita cuando la señorita arranque con su convertible, pegue una acelerada y empiece a andar a una velocidad importante respecto del aire? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hacia dónde se va a ir el pelo de la señorita? ¿Hacia atrás? Para hacia atrás. Hacia atrás. Todos pensamos, claro, si la señorita arranca, el pelo le va a salir volando para atrás, ¿no es cierto? Pero miren esta foto de la señorita andando ya a una cierta velocidad. ¿Hacia dónde se está yendo el pelo? Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Qué pasó? ¿Está yendo marcha atrás a 120 kilómetros por hora? No, no está yendo marcha atrás. Está yendo hacia adelante. Pero ¿y por qué el pelo se le va hacia adelante? Si ella está yendo contra el aire, ¿por qué el pelo se le va hacia adelante? Bueno, porque está pasando esto. En las líneas de fluido que se divide el aire, o que podemos imaginar el aire dividido en capas o líneas de fluido, se pueden formar estos remolinos. Que hacen que uno sienta que el aire viene de atrás. Eso pasa cuando el perfil no es del todo adecuado. Aquí, por el hecho de que el parabrisas hace que se desvíe el aire, pero no hay un techo que permita que esas capas de aire continúen hasta atrás, como pasaba con este auto. Ven acá, el techo sigue guiando al aire para que pase por encima del auto y se vaya hacia atrás. Aquí, al no haber techo, el aire puede hacer este remolino y moverse localmente. Aquí en esta parte, el aire se está moviendo hacia adelante. Por eso la señorita siente, el pelo no siente, vemos que el pelo se va hacia adelante. Esto que está ocurriendo, lo que se llama es torbellino. Esto es un torbellino o remolino, ¿sí? Entonces tenemos dos formas, por lo menos dos formas en que un cuerpo se puede mover a través de un fluido. De manera que no haya torbellinos, como acá, o de manera en que sí se formen torbellinos, ¿sí? Entonces tenemos estos tres perfiles que se están moviendo, o el fluido se está moviendo alrededor de los perfiles, o los perfiles contra el fluido, se están moviendo de manera que las capas de fluido se apartan, pero una vez que el cuerpo pasó, las capas se vuelven a ordenar. En cambio aquí, el paso del cuerpo a través del fluido, o del fluido alrededor del cuerpo, produce torbellinos, ¿sí? Aquí hay lo que se llama laminaridad. Acá hay lo que se llama un régimen laminar del movimiento del cuerpo a través del fluido o del fluido alrededor del cuerpo, ¿sí? Aquí hay
un flujo laminar, mientras que aquí hay un flujo turbulento, ¿sí? La famosa turbulencia, los remolinos que se forman. Aquí quizá la velocidad haya sido suficientemente lenta como para que, a pesar de la forma tan desfavorable que tiene este cuerpo, en el sentido de que es una forma que produce mucha resistencia contra el fluido, igual el fluido se mueve con suficiente lentitud como para que las líneas de flujo vuelven a formarse detrás del cuerpo y no se forman torbellinos. Mientras que aquí, quizá la velocidad relativa entre el fluido y el cuerpo es tan alta que incluso la forma más favorable, que es este perfil es el que más dinámico, es más favorable para avanzar sin causar torbellino, igual causa torbellino, ¿sí? Debe ser porque aquí la velocidad del fluido es muy alta. Bueno, entonces tenemos ya por lo menos dos formas en que hay interacción entre los cuerpos que se mueven a través del fluido o que los fluidos se mueven alrededor de los cuerpos, ¿sí? Si el cuerpo que está quieto y el fluido que se mueve a través de él, como una piedra en el río, como la columna de un puente en el río, o si somos nosotros que estamos moviendo a través del aire, como cuando andamos en bicicleta o andamos en el auto, ¿sí? Puede haber régimen laminar o régimen turbulento. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos circular los fluidos a través de conductos. Es muy importante para nosotros el agua. Nosotros necesitamos el agua para prácticamente todas nuestras actividades. Entonces, todas las instalaciones donde desarrollamos nuestras actividades tienen instalaciones de agua. Y el agua va por tubos, va por tuberías, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de diseñar esas tuberías para que el agua se mueva lo más laminarmente posible, para que se produzca lo que se llama un flujo laminar, para que el agua, yo me imagino que esté viajando dentro del tubo de manera que las sucesivas capitas de agua se deslicen una sobre la otra de manera completamente ordenada. Porque si ocurren turbulencias, lo que ocurre es que se pierde energía, es decir, al agua hay que moverla usando bombas, ¿sí? Y las bombas le imprimen energía cinética al fluido. Si el fluido se mueve laminarmente, toda la energía cinética que le da la bomba, toda la energía mecánica que le da la bomba se convierte en energía cinética al fluido y el fluido se distribuye bien por la cañería. Pero si hay turbulencia, parte de la energía cinética se pierde. En estos remolinos se pierde energía cinética, ¿sí? Se pierde energía cinética simplemente en hacer que las moléculas de agua estén dando vueltitas por ahí. Y pierdo eficiencia. La bomba consume mucho y el flujo de agua es muy bajo por culpa de las turbulencias, cuando se produce flujo turbulento. Esto es en realidad una sección de una cañería. En realidad uno podría pensar que esto tiene que ser tridimensional, ¿no? Acá vemos un modelo donde al agua en movimiento, al fluido en movimiento impulsado por una variación de presión, se lo puede pensar como capas cilíndricas concéntricas una sobre la otra, que deslizan una sobre la otra, con una envolvente que es más o menos parabólica, ¿sí? Es decir, el tubo central de fluido, la masa de fluido que forma el cilindro central imaginario, ¿no? Se mueve a la velocidad más alta y las sucesivas capas se van moviendo a velocidades progresivamente menores. La capa que está directamente adherida al tubo tiene velocidad cero o muy cercana a cero. Y entonces esto da esto que se llama un perfil de velocidades. Acá yo puedo poner vectorcitos que representan el módulo de la velocidad con que se mueve. Me daría este perfil de velocidad. Bueno, esto en una tubería cerrada. Bueno, hay otra propiedad de los fluidos, además de esto de que genera empuje, de que puede haber un régimen laminar o puede haber un régimen turbulento, ¿sí? También hay una característica muy particular de los fluidos que es qué tan fácilmente fluye un fluido. O sea, qué tan fácilmente se escurre, qué tan fácilmente sale de un recipiente para ir a otro, o qué tan fácilmente chorrea. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes. ¿Qué fluidos son los que tenemos acá, jóvenes? Agua y miel.
agua y miel. Muy bien. Está clarito, ¿no es cierto? Tenemos agua y miel. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? La viscosidad. Eso. Pero en términos más familiares, nosotros sabemos que la miel, el agua escurre fácilmente, ¿no es cierto? Mientras que la miel es red pegocha, ¿sí? Y demora mucho en chorrearse. Imagínense vaciar 1 litro de miel de una botella a otro recipiente. ¿Cuánto tiempo van a demorar? ¿Eso por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la miel? ¿Qué pasa internamente? ¿Qué se imaginan que pasa con la miel internamente para que sea tan pastosa, tan difícil de hacer fluir? ¿Qué se imaginan que pasa dentro del fluido? ¿Qué pasa con las moleculitas que forman el agua y la miel? ¿Se acuerdan que Hay mucha decíamos? fuerza de atracción. Claro. ¿Se acuerdan que decía, la definición de fluido decía que eran sistemas de moléculas que tienen fuerzas cohesivas o fuerzas de atracción? Bien, cómo se les parece que son las fuerzas de atracción entre las moléculas de la miel en relación a las moléculas de agua? Más fuerte que las del agua. Más fuertes, exactamente. Las interacciones de las moléculas son mucho más fuertes en la miel que en el agua. Entonces la miel quiere seguir quedándose junta, entonces por eso le cuesta chorrear tanto, porque se están atrayendo mucho las moléculas unas con otras, ¿sí? Mucho más que el agua. Entonces eso define, esas fuerzas internas que hay en los fluidos, definen lo que el joven nos dijo con toda precisión. Definen lo que se llama la viscosidad. Esta propiedad de los fluidos que se llama viscosidad. Y esta es la que tiene que ver con el hecho de que el granizo no llegue a 1300 kilómetros por hora a la superficie de la Tierra. La viscosidad del aire. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a estudiar qué es esta propiedad que se llama viscosidad. Y vamos a buscar una manera de medirlo y un método para medir. ¿Sí? Entonces, consideremos un canal abierto. Acá tenemos una canaleta de forma de sección, de esta sección, que será un trapezoidal, ¿sí? En donde vemos un fluido que está en celestito, un fluido que se está moviendo. Y estas flechitas nos indican lo que ya sabíamos, que las capas de fluido pegadas a la pared se van a mover más lentamente que las capas internas, ¿sí? O sea que las capas yo me lo puedo imaginar al fluido, lo puedo modelar como si fuera una sucesión de capas que deslizan una sobre otra, ¿sí? Y entonces así fluye. Una capita se va deslizando sobre la otra y así todo fluye. Como cuando a un mazo de naipes, bien apiladito, le damos un empujón a la parte de arriba. Se deslizan unas cartas sobre las otras, ¿sí? Pero la que está en la mesa queda pegada, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna vez hicieron eso? Hagan la prueba. Entonces, en este modelo que nos va a introducir el concepto de viscosidad, tenemos un fluido que se está moviendo de izquierda a derecha, ¿sí? Y lo podemos considerar descompuesto en una sucesión de capas que deslizan una sobre la otra. La capa que está en contacto con la superficie del canal o del tubo que lo contiene este líquido, tiene lo que se llama, la que se llama capa límite, la capa límite del fluido, la que está pegada a las paredes del recipiente o del conducto donde se está moviendo el fluido. Esa capa límite tiene velocidad cero, ¿sí? Y la capa de arriba, en este caso del canal abierto, perdón, que se me está conectando el mouse, me anda como el diablo. Ahí se volvió a conectar. La capa superior, en cambio, es la que desliza con la mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces, si a medida que voy moviéndome en la dirección Z, la velocidad con que se está moviendo el fluido va cambiando, hay lo que se llama un gradiente de velocidad, es decir, un cambio progresivo de la velocidad con la coordenada Z, ¿sí? Una variación del módulo de la velocidad con la coordenada Z. Esto es lo que se llama el gradiente de la velocidad, ¿sí? Eso quiere decir que entre dos capas sucesivas,
¿Qué pasa cuando yo produzco un deslizamiento de dos partes de un cuerpo, una sobre la otra? ¿Qué tipo de esfuerzo estoy haciendo entre esas partes de un cuerpo? Cuando trato de hacer que una parte de un cuerpo deslice sobre otra. ¿Qué tipo de esfuerzo se está haciendo ahí en la superficie límite? De Esfuerzo corte. de corte. Exactamente. Es un esfuerzo de corte o de cizalla. Quiere decir que entre las sucesivas capas de este fluido en movimiento, hay un esfuerzo cortante o cizallante, ¿sí? Y ese esfuerzo cortante o cizallante es la fuerza que produce el deslizamiento de una capa sobre otra, dividido el área, ¿sí? La fuerza dividido el área. Eso da el esfuerzo de cizalla, el esfuerzo cortante que hay entre capas sucesivas. Y esa fuerza viene justamente de las atracciones intermoleculares. Entonces, esta fuerza cizallante es una medida de las atracciones intermoleculares. Bueno, si yo a fuerza sobre área, si yo encuentro que el esfuerzo cizallante es directamente proporcional al gradiente de velocidad, tengo lo que se llama un fluido newtoniano, es decir, un fluido donde se cumple que la fuerza del esfuerzo cortante es directamente proporcional al gradiente de velocidad. Ese fluido se llama newtoniano. Y entonces puedo escribir esta ecuación, que esa fuerza es igual a una cierta constante por el gradiente de velocidad y por el área que estoy considerando, ¿sí? Ese coeficiente de proporción, ese factor de proporcionalidad entre la fuerza y el gradiente de velocidad es lo que se llama el coeficiente de viscosidad de ese fluido. Es la letra griega eta. Y en el sistema internacional se mide en newton por segundo sobre metros cuadrados. Ese es el coeficiente de velocidad. Fíjense que si yo considero un gradiente de velocidad fijo, para distintos coeficientes de viscosidad, la fuerza necesaria para establecer ese gradiente de velocidad es cada vez más grande. Si esta se va haciendo cada vez más grande, la fuerza tiene que ser cada vez más grande. Es decir, que necesito que para que un fluido se mueva a una determinada velocidad, si el fluido es muy viscoso, necesito fuerzas muy grandes que desplacen unas capas sobre otras para vencer las fuerzas de atracción intermoleculares. ¿Sí? Bueno. Con esto espero que solamente hayan tenido una idea general de lo que es viscosidad. Después van a tener tiempo de leer en el Cierce-Mansky o en el Giancoli o en el Serway-Jewett, en cualquier libro que ustedes tengan a la mano, vuelvan a leer este tema y lo van a comprender bien, lo van a asimilar bien. Pero por ahora quiero que tengamos esta idea intuitiva de que este coeficiente de viscosidad me dice qué tan difícil es hacer fluir un fluido. Eso es. Mientras más alto sea el coeficiente de viscosidad, más difícil es hacer que el fluido fluya. ¿Sí? O tanto más difícil va a ser hacer mover un cuerpo a través de ese fluido. ¿Sí? Si el coeficiente de velocidad es muy alto, me va a costar mucha energía, voy a tener que hacer mucho trabajo para desplazar un cuerpo a través de ese fluido. No es lo mismo hacer mover una bolillita en un tubo lleno de agua que hacer mover una bolillita en un tubo lleno de miel, ¿no es cierto? En el agua la bolillita va a mover con una cierta velocidad, en la miel va a ir mucho más lentamente porque va a estar sometido a fuerzas mucho más grandes. Bueno. Vamos a un concepto que es un poco difícil, pero no tanto. Habíamos dicho que podíamos tener regímenes laminares de fluido o regímenes turbulentos, es decir, que el fluido se mueva en un tubo, haciendo que las capitas se mantengan ordenadas y que deslicen una sobre otra, o que pueda ocurrir que las capas se entrecrucen y se formen torbellinos. ¿Sí? Entonces tenemos un régimen laminar y un régimen turbulento. Hay un parámetro adimensional que me puede decir si un fluido al moverse a través de un cierto tubo, un fluido de ciertas características, al moverse con una dada velocidad a través de un cierto tubo,
podrá ser laminar o podrá ser turbulento. Esa cantidad dimensional se llama el número de Reynolds. Vamos a llegar al número de Reynolds, vamos a ver ese número de Reynolds. Pensemos en un tubo donde se está moviendo un fluido con régimen laminar. Y yo tomo un volumencito de fluido. Me imagino que tomo un pedacito muy chiquitito de ese fluido en forma de cubito, ¿sí? Que se está moviendo ahí. Acá lo tengo. A ese cubito que está ahí, acá lo tengo, ¿sí? Ese cubito tiene el lado L, L minúscula, y se está moviendo con una cierta velocidad V dentro de un tubo. Forma parte, es una porción de un fluido que está en movimiento dentro de un tubo. Bueno, la energía cinética que tiene ese volumencito de líquido, ¿sí? Va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué masa hay dentro de un volumencito de cúbico del lado L de un fluido de densidad ρ? ¿Cuánto vale la masa? Un cubito de Rho fluido. por L cúbico. Rho por L al cubo. Exactamente. Entonces, fíjense, acá está ρ, acá está L al cubo. Entonces, ρ por L al cubo es la masa de líquido que está encerrado dentro de ese cubito, ¿sí? La densidad por el volumen. El volumen es lado al cubo, porque es un cubo, ¿sí? Entonces, densidad por volumen me da la masa. Ahí tengo la velocidad al cuadrado y ahí tengo el factor un medio. Entonces, esto es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, por otro lado, sobre este cubito está actuando la fuerza viscosa, porque este cubito está entre dos capitas, ¿sí? Entre dos capitas de fluido que se están moviendo. Entonces, sobre ese fluido está actuando una fuerza que es igual al coeficiente de velocidad por el gradiente de velocidad, o sea, cómo cambia la velocidad en la dirección z, y por el área, ¿sí? Vamos a suponer justo que el cubito tiene una de sus caras pegada a la capa límite, o sea, que tiene velocidad 0, y que la otra cara se está moviendo con velocidad v en un instante dado. Entonces, el gradiente de velocidad va a ser justamente la variación de la velocidad. ¿Cuánto varía la velocidad? Varía desde el valor v, que dijimos, al valor 0, porque la cara inferior está quieta. ¿Y en qué distancia ocurre esa variación de velocidad? Y en la altura L del cubito. Entonces, el gradiente de velocidad lo vamos a poner como v sobre L, ¿sí? Entonces, acá donde dice gradiente de velocidad, vamos a poner v sobre L, ¿sí? Y el área sobre la que está actuando la fuerza cizallante es la cara superior del cubito que mide L al cuadrado, ¿sí? Entonces, la fuerza viscosa que está sintiendo este cubito, porque la cara de arriba se quiere mover, pero la cara de abajo quiere estar quieta, la fuerza viscosa vale eta por v sobre L y por L al cuadrado. Esta es la fuerza viscosa que está recibiendo ese elementito de fluido. Bueno, ahora esa fuerza, al desplazarse una distancia igual a L, es decir, cuando el cubito se mueve una distancia igual a su propio lado, hace un trabajo que vale la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces vale la fuerza por la distancia, es decir, esta fuerza por la distancia L, entonces este L cuadrado me da L cubo. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza viscosa cuando este bloquecito se movió una distancia L, este es el trabajo de la fuerza viscosa, vale el coeficiente de viscosidad por la velocidad y por el tamaño del cubito al cuadrado. Tengo la energía cinética y tengo el trabajo de la fuerza viscosa. Esas son las dos cosas que voy a comparar. La energía cinética que tiene el cuerpo y el trabajo que hace la fuerza viscosa. Si la energía cinética es mucho mayor que el trabajo de la fuerza viscosa, es como que al cubito no le importa la fuerza viscosa. El cubito se mueve tranquilo, la fuerza viscosa tiene mínima incidencia. Es como si el fluido fuera muy poco viscoso y resultaría muy fácil para el cubito moverse.
si su energía cinética es mucho mayor que el trabajo de la fuerza viscosa. Y bueno, dijimos que la energía cinética era esto, ¿no es cierto? Y que el trabajo de la fuerza viscosa era esto. Entonces, ponemos que la energía cinética sea mucho mayor que la fuerza viscosa, cancelamos lo que se puede cancelar, acá B cuadrado con B, L cubo con L cuadrado, y nos queda esta relación. Nos queda que el producto de la densidad del fluido por algún tamaño característico y dividido la viscosidad tiene que ser mucho mayor que 1. Cuando esto se cumple, el fluido no tiene dificultad para moverse. Entonces probablemente el régimen sea laminar. No probablemente. Con toda seguridad el régimen va a ser laminar. Bueno, esta cantidad que nos queda acá, si uno pone todas las unidades que corresponden, resulta un número adimensional. Es un número adimensional y se llama el número de Reynolds. Se suele representar con una R con firuletes o con una R mayúscula seguida de una E minúscula, según el libro. El número de Reynolds de un fluido a través de un tubo se define como el producto de la densidad del fluido por la velocidad con que se mueve dentro del tubo, por L, que acá va a ser, en el caso este, L va a ser el diámetro del tubo, y dividido la viscosidad. Es decir, si yo quiero transportar agua, que tiene una cierta densidad, a una velocidad dada, que va a ser B, por un tubo de diámetro determinado, que va a ser L, hago este cociente, y si me da mucho mayor que 1, yo sé que el agua se va a mover con régimen laminar. Que el número del Reynolds de un fluido moviéndose a través de un tubo sea mucho mayor que 1, significa que el fluido va a ser laminar. Bueno, ¿qué tan grande, qué tanto mayor que 1 tiene que ser? Bueno, está probado experimentalmente que para que un fluido se mueva a través de un tubo con régimen laminar, el número de Reynolds tiene que estar entre 1200 y 1600. Es un número muy grande, ¿sí? Quiere decir que el producto de la densidad del fluido por la velocidad con que se va a mover el fluido, por el diámetro del tubo dividido la viscosidad, tiene que ser del orden de 1200, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. ¿Puede ir a la diapositiva anterior un segundito, por favor? La diapositiva anterior. Aquí. Esta, gracias. ¿Tiene una pregunta para hacer o la quería machetear? Yo después le voy a mandar esto, ¿no? Ah, pero quería machetear algo. Bueno, no importa. ¿Cómo? No, nada. Sí. No, sí, quería sacar la captura nomás. Ah, bueno, capturar. Bueno. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver cómo se mide la viscosidad de un fluido. ¿Cómo se mide la viscosidad de un fluido? Usando un método llamado método de Stokes, en homenaje a este señor, George Stokes. Qué serio este señor Stokes. Me parece que no le sacamos una sonrisa ni contándole chistes de Jaimito, ¿no? El señor Stokes. Muy serio el señor Stokes. Bueno, este señor Stokes desarrolló un método y dijo, bueno, yo voy a buscar una manera de medir la viscosidad de un fluido estudiando el movimiento de un cuerpo a través de ese fluido. Voy a tener el fluido en reposo, voy a dejar que un cuerpo se mueva a través de ese fluido y estudiando el movimiento de ese cuerpo voy a ver si puedo calcular la viscosidad. ¿Sí? Bueno, el método que vamos a estudiar para medir la viscosidad del fluido solo se puede aplicar si el fluido es newtoniano. ¿Qué era un fluido newtoniano? Voy a recapitular. Un fluido newtoniano era un fluido donde se cumplía esto, que la fuerza viscosa es proporcional al gradiente de velocidad. Eso es un fluido newtoniano. Hay fluidos no newtonianos, ¿sí? Hay fluidos donde esto no se cumple, entonces para esos fluidos no vale la ley de Stokes. Bueno. Tiene que ser muy viscoso, o sea, no puede ser un fluido en donde las moléculas se atraigan muy poquito. No,
Este método sirve para fluidos donde las moléculas tienen una fuerte atracción entre ellas, ¿sí? O sea, la viscosidad tiene que ser alta. Y otra cosa, como el método se basa en observar o estudiar el movimiento de un cuerpo a través del fluido, necesito que ese fluido sea transparente. Entonces, hay fluidos en donde la viscosidad no se va a poder medir por el método de Stokes, simplemente porque no son transparentes y no nos van a permitir ver cómo se mueve un cuerpo a través de él y no vamos a poder usar las ecuaciones que nos da el señor Stokes. Entonces, pinturas, petróleos, aceites muy densos, no les vamos a poder medir la viscosidad. Pero sustancias transparentes como la glicerina o las soluciones de glicerina con alcohol, algunos detergentes, soluciones de agua con sal o agua con azúcar, que son transparentes y que son viscosas, sí nos va a permitir aplicar el método. La siguiente condición que se tiene que cumplir es que el movimiento de ese cuerpito, que va a ser esférico, si lo que el señor Stokes desarrolló al final es con esferitas que se mueven a través del fluido, ¿sí? Tiene que ser un régimen laminar, es decir, que cuando la esferita se va moviendo a través del cuerpo, las líneas de fluido se tienen que separar, dejarlo pasar al cuerpo y después volver a unirse, y no tiene que quedar ningún rastro de que por ahí pasó el cuerpo, o sea, no tienen que quedar torbellinos. No tiene que pasar como cuando una lancha pasa por el lago. Han visto que cuando la lancha pasa por el lago, queda la estela, ¿no es cierto? Esa estela son todos los torbellinos que la lancha deja. Y pasan minutos y uno puede seguir viendo por dónde pasó la lancha. Ya la lancha ni siquiera está a la vista, pero queda en el agua una evidencia muy clara de que por ahí pasó una lancha, ¿sí? Bueno, aquí tiene que pasar todo lo contrario. La esferita tiene que moverse a través del fluido con un régimen laminar, de manera que el fluido se aparta tan ordenadamente y se vuelven a unir ordenadamente por detrás de esta esferita y no queda ningún vestigio de que pasó la esferita, ¿sí? Bueno, el diámetro de la esfera, de esta esferita, cuerpo esférico, se va a llamar D mayúscula, ¿sí? Lo que el señor Stokes dice es que yo necesito que la masa de fluido a través del cual se mueve esta esferita tiene que ser infinitamente ancho. Tiene que ser como dejar caer una esferita en un lago de fluido. Porque no tiene que haber efecto de las paredes que contienen el fluido. Las paredes tienen que estar tan lejos que yo pueda considerarlas que están a distancia infinita, para que permitan que el fluido aparte las capas, para que el cuerpo, perdón, haga que se aparten las capas de fluido sin ningún problema. Si yo tengo un tubo muy estrecho y una esferita que tiene un radio muy grande, ¿cómo va a ser para desplazar las capas de fluido si no hay a dónde desplazarlo? ¿Sí? Como cuando queremos entrar en el colectivo que ya está lleno, ¿cómo hacemos para que se corran las personas? Está todo demasiado lleno, ¿no es cierto? Entonces, hay que agrandarlo al colectivo para que yo pueda pasar. Bueno, aquí hay que agrandarlo al tubo o al recipiente que contiene el fluido para que la esferita pase con régimen laminar, ¿sí? Bueno, además, la velocidad con que se tiene que mover esta esferita tiene que ser baja. Después vamos a ponerle números, pero por ahora digamos que tiene que ser una velocidad baja, ¿sí? Bueno, entonces tiene que ser viscosidad alta, pero el fluido newtoniano. Viscosidad alta y transparente, el movimiento tiene que ser laminar, ¿sí? Y de baja velocidad. En esas condiciones, la fuerza viscosa que el fluido hace sobre la esferita, que siempre es opuesta al movimiento, está dada por esta ecuación. La fuerza viscosa vale 3pi por el coeficiente de viscosidad eta, por el diámetro de la bolillita y por la velocidad con que se mueve esa bolillita, ¿sí? Esta es la fuerza de Stokes, ¿sí? Le vamos a poner número 1 a esta ecuación, que define el módulo de la fuerza viscosa. Yo sé que siempre está dirigida en sentido opuesto al movimiento de la esferita. Si la esferita se está moviendo vertical hacia abajo,
impulsada por su fuerza-peso, la fuerza viscosa va vertical hacia arriba, ¿sí? Siempre opuesta al movimiento. Profe, D, el diámetro de la esfera, dijo. Sí, señor. D es el diámetro de la esfera. Bueno. Entonces, este método se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar un tubo cilíndrico, ¿sí? De altura h, el diámetro phi, ¿sí? Que está lleno del fluido cuya viscosidad yo quiero determinar. Y voy a usar esferitas de algún material que tenga una densidad, que le vamos a llamar Rho sub C, la C de cuerpo. C de cuerpo, ¿sí? Es el cuerpito esférico que yo voy a hacer que se mueva dentro del fluido. Entonces, esa esferita tiene una densidad Rho sub C y tiene un diámetro D. Y el fluido está caracterizado por su densidad, Rho sub L, por su viscosidad, ¿sí? Y siempre tengo que tener en cuenta la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura puede modificar las fuerzas de atracción intermolecular. A mayor temperatura puede ser que las moleculitas tengan la energía suficiente como para que no se atraigan tanto entre sí. Entonces la viscosidad puede cambiar y de hecho cambia muy fuertemente con la temperatura. Entonces necesitamos tener el dato de la temperatura, ¿sí? Entonces, a la densidad yo la puedo medir, a la temperatura la puedo medir. Lo que quiero conocer es el coeficiente de viscosidad eta. Igual, la densidad del cuerpo yo la tengo que saber, o tengo que poder medirla, lo mismo que el diámetro de la esferita, ¿sí? En el instante t igual a 0, fíjense, la esferita la puse justo por debajo del nivel del líquido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El nivel de líquido, cuando un líquido está mejor dicho, cuando miramos la superficie de un líquido, esa es una frontera entre un medio líquido y otra cosa, en este caso la atmósfera, ¿sí? Ahí se forma, ustedes han visto, una peliculita creada por lo que se llama la tensión superficial. ¿Han visto los bichitos que caminan sobre el agua? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Por qué pueden caminar los bichitos sobre el agua? Porque sobre la superficie libre del agua se forma como una membranita y los bichitos pueden pisar esa membranita a la resistencia suficiente para soportar su peso. ¿De dónde viene esa membranita? Y bueno, viene de que las moléculas que están justo en la superficie están siendo atraídas por el fluido que está debajo y no están siendo atraídas por nada allá arriba. Entonces, al estar siendo atraídas por algo abajo y nada arriba, están como muy pegadas a la masa de fluido, entonces forman esa capita. Entonces yo, para que esa capita no me meta ningún efecto raro, no me haga ninguna fuerza extraña, yo quiero que solo actúen las fuerzas debidas al fluido, yo con una pincita la meto a la bolillita o a la esferita un poquito por debajo de la superficie límite. Y ahí la tengo la bolillita agarrada con una pincita, para no ensuciarme los dedos, ¿sí? Justo por debajo de la superficie límite. Y en el instante inicial, cuando la velocidad es 0, la suelto a la bolillita. ¡Tic! La dejo, la suelto. Entonces la bolillita, en ese instante inicial, va a estar actuada por la fuerza-peso, empuje, porque todavía no se movió, es decir, es el mismísimo instante en que yo suelto la pincita. Entonces todavía no tiene velocidad, ¿sí? Entonces no tiene velocidad. Si no tiene velocidad, solo actúan el peso y el empuje. ¿Está? Entonces la suma de las fuerzas en la dirección Y va a ser el peso, que arbitrariamente lo pongo positivo, pongo las fuerzas verticales hacia abajo como positivas, y el empuje, que como va en sentido contrario, lo pongo negativo, ¿no es cierto? Entonces, como en la esferita es de un material que tiene una densidad Rho sub C mayor que la densidad del líquido, el peso va a ser mayor que el empuje. Entonces, va a haber una fuerza neta vertical hacia abajo, entonces la suma de fuerzas en I igual a masa por aceleración.
Entonces, ahí empieza a moverse la esferita. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Este es el instante inicial. Ahí acabo de liberar a la esferita, entonces solo está actuando el peso y el empuje. Un poquito después, la pongo en rojo para que sea un instante ya distinto de este, ¿no? No sé por qué la puse en rojo. Un instante después, cuando la esferita ya tiene alguna velocidad, ¿sí? Ya se está moviendo. Entonces, si tiene velocidad que distinta de cero, ¿qué aparece? ¿Qué aparece? ¿Qué aparece? Una fuerza viscosa. Sí, señor, aparece la fuerza viscosa porque ahora la velocidad es distinta de cero. Y la fuerza viscosa se opone al movimiento, ¿sí? Entonces, ahora voy a tener el peso vertical hacia abajo menos la suma de empuje más fuerza viscosa que van para arriba, ¿ven? El empuje es siempre el mismo. El empuje no cambia. Pero la fuerza viscosa sí va cambiando, porque la fuerza viscosa, de acuerdo a la ley de Stokes, es proporcional a la velocidad. ¿Sí? O sea que al comienzo, cuando recién empieza a moverse la bolillita, la fuerza viscosa va a ser chiquita. Pero a medida que, como sigue habiendo aceleración, como sigue habiendo una fuerza neta vertical hacia abajo, porque estas dos fuerzas sumadas todavía son menores que el peso, la velocidad va a seguir aumentando. Entonces la fuerza viscosa va a seguir aumentando. ¿Y hasta cuándo puede aumentar la fuerza viscosa? En algún momento llegaremos a una velocidad tan grande que ya la fuerza viscosa le gane a las otras dos y la bolillita empieza a subir. ¿Qué va a pasar? Y no, porque va a estar bajando, se acelera ya. Va a Entonces, aumentar hasta que la fuerza viscosa y el empuje sean igual al peso. ¿todos de acuerdo, jóvenes? Sí, el empuje es siempre el mismo. El empuje es siempre el mismo. ¿Sí? Porque es igual al volumen de la esferita por la densidad del líquido y por la aceleración de la gravedad. Entonces el empuje es siempre el mismo. Porque el radio de la esferita está fijo, no cambia. La densidad del fluido es siempre la misma, la aceleración de la gravedad es siempre la misma. Entonces el empuje es fijo. Pero la fuerza viscosa va aumentando con la velocidad. Este término se hará igual a este. ¿Y qué va a pasar ahí? Las fuerzas se anulan, entonces no hay aceleración, entonces no hay velocidad tampoco. Exactamente. ¿Cómo que no hay velocidad? No hay La velocidad aceleración. sería constante, digamos. Vuelve constante. Claro, ya se venía moviendo, entonces en algún momento deja de haber aceleración, entonces a partir de ese momento la velocidad permanece constante. Eso es lo que pasa, ¿no? Acá yo lo que quería destacar esto, que como la fuerza viscosa es proporcional a la velocidad, la aceleración no es una constante. Esto no va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración no es constante. ¿Sí? Bueno, en un instante 3, en algún punto del tubo, la suma del empuje más la fuerza viscosa va a igualar a la fuerza peso, empuje más fuerza viscosa va a igualar a la fuerza peso, y a partir de ese momento la suma de fuerza será cero. La bolillita se seguirá moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. Profe, ¿Comprendido? Sí, o sea que va a llegar un punto en el que la pelotita va a alcanzar su velocidad máxima y de ahí no va a pasar. así es. Va a llegar a un valor de velocidad máxima y a partir de ese instante la velocidad esa se va a mantener constante. ¿Qué pasa con el granizo? ¿Qué pasa con el granizo? Y va a pasar igual, el granizo no va a llegar a los 1300 kilómetros por hora. Correcto. En algún punto el granizo cayendo va a llegar a una situación similar a esta, ¿sí? Donde el empuje más la fuerza viscosa que recibe del aire van a igualar al peso. Entonces a partir de ese momento el granizo va a caer con una velocidad constante que no es ni lejos, 1300. ¿Entienden por qué el granizo no nos mata? Sí. ¿Está interesante esto o no? Sí, profe, Sí, está bueno. Sí, profe. Sí, dígame. yo tengo una pregunta.
Sí. ¿No se suponía que para aplicar el modelo de la ley de Stokes, el volumen tenía que ser como muy grande? Y si nosotros usamos un tubo, como que las paredes del Ah, recipiente, eso que había dicho usted. qué buena pregunta. Ya lo vamos a tener en cuenta, ya vamos a tener en cuenta su objeción, estimado joven. Sí que hay que tenerlo en cuenta. Pero por ahora tenemos esta ecuación y veamos qué podemos hacer con esta ecuación. Esta ecuación nos está diciendo entonces que hay una etapa del movimiento de la esferita cayendo a lo largo del fluido, que son los puntitos rojos, donde el movimiento será variado, pero ojo, no es uniformemente variado. ¿Sí? Tachemos la U de uniforme. Es un movimiento variado, pero la aceleración no es constante. Entonces tenemos un tramo del tubo donde tenemos un movimiento variado y luego tenemos otro tramo del tubo donde se alcanza un régimen de movimiento rectilíneo uniforme, si todo sale bien. Bien, entonces es aquí donde nos interesa llegar, porque aquí podremos aplicar el método de Stokes. Antes hagamos un breve paréntesis. ¿Cómo varía la velocidad? ¿Cómo varía la velocidad en este tramo del tubo donde el movimiento es variado? A ver, pensemos. A ver, ¿cómo sería la función que nos da la velocidad a medida que voy moviéndome en la coordenada y? ¿Cómo sería la función velocidad a lo largo de la coordenada y en este caso? Al principio, como la fuerza viscosa es muy chiquitita, tengo prácticamente peso menos empuje. Entonces, ahí tendría una velocidad que tiende a ir aumentando rápidamente a medida que me muevo dentro del tubo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa a medida que va aumentando la velocidad? Si aumenta la velocidad, aumenta la fuerza viscosa y por lo tanto la aceleración va disminuyendo. ¿Cómo sería una curva de velocidad que arranca con una velocidad inicial grande y después la aceleración va disminuyendo? ¿Qué característica de la curva me indica la aceleración? Si yo veo ¿Sería velocidad, la pendiente negativa? una pendiente, sí, pero no necesariamente negativa. Porque acá la aceleración es positiva, la velocidad sigue aumentando. La pendiente tiene que ser positiva porque la velocidad sigue aumentando. Pero, ¿qué tiene que pasarle a esa pendiente? Tendría una asíntota donde la velocidad es la máxima. Una asíntota horizontal, digamos. Una asíntota horizontal, está muy bueno. ¿Y cómo vamos desde el comienzo hasta esa asíntota? ¿Cómo iríamos? Y la pendiente hacia la aceleración iría decreciendo. Sí, señor. Sí, señor. Tiene que ser algo como esto. Al principio la velocidad es grande, ¿sí? Pero aquí la aceleración, que serían rectas tangentes a la curva, la pendiente de la recta tangente va siendo cada vez menor, o sea, la inclinación de la recta tangente va siendo cada vez menor hasta que llegamos a ese valor asintótico. Es decir, la velocidad va cambiando con el tiempo según este tipo de curva. ¿Sí? Y acá va a llegar a lo que se llama la velocidad límite, que es la velocidad a partir de la cual ya se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Entienden esto? Aquí yo tengo una fuerza que va, una fuerza neta que va disminuyendo, entonces tengo una aceleración que va disminuyendo, entonces la pendiente de la recta tangente a la curva de velocidad tiene que ir disminuyendo. ¿Sí? Esta curva tiene que tener pendiente que se va haciendo cada vez más próxima a cero. Entonces, este sería el perfil de la velocidad de la bolillita aquí en este tramo, ¿sí? Y una vez que llega acá, se mantiene la velocidad constante. ¿Comprendido, jóvenes? Bueno, aquí es donde yo quiero aplicar mi método. Quiero usar la ecuación de que la fuerza viscosa vale lo que me dice la ley de Stokes y que el peso menos empuje es igual a la fuerza viscosa. Con estas dos ecuaciones voy a sacar mi método.
Bueno, pongamos aquí igual el peso. El peso es igual a la masa de la bolillita por la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Y a la masa de la bolillita, por comodidad, la vamos a escribir como la densidad del material de la bolillita por el volumen de la bolillita, ¿sí? Y el empuje es la densidad del líquido o del fluido por el volumen de la esferita y por la aceleración de la gravedad. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profe. Le estoy escribiendo por comodidad para que tengan una forma muy similar estas dos. Entonces, si yo las reemplazo en la ecuación, reemplazo la fuerza viscosa y estas dos aquí en la ecuación 2, me queda esta igualdad. ¿Sí? Acá en el primer término, ¿qué puedo hacer? ¿Qué harían ustedes? Sacar factor común. Sacar factor común, volumen del cuerpo por aceleración de la gravedad. ¿Sí? Hagamos eso. Ahí está, el volumen del cuerpo por aceleración de la gravedad. Y acá me queda la diferencia entre la densidad de la bolillita y la densidad del líquido. Aquí está claro que yo necesito que la densidad de la bolillita sea mayor que la densidad del líquido. ¿Sí? Bueno, y ahora tengo cosas que puedo mejorar todavía. ¿Cuánto vale el volumen de un cuerpo que es una esfera de diámetro D? Vale, bueno, un sexto de pi por el diámetro al cubo, ¿sí? Un sexto de pi por el diámetro al cubo. La pongo en términos del diámetro porque nosotros cuando agarremos la bolillita y la midamos con el tornillo micrométrico no le medimos el radio, le medimos el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de una esfera uno pone 4/3 de pi por radio al cubo. Sí, pero uno no mide el radio, uno mide el diámetro. Entonces, donde dice radio pongo diámetro sobre 2, se convierte en esto, un sexto de pi por el diámetro al cubo. Entonces, reemplazo el volumen del cuerpo por un sexto de pi diámetro al cubo, y acá ya hay cosas que se pueden cancelar, ¿ven? Pi con pi, diámetro al cubo con diámetro, entonces hacemos todas esas cancelaciones, acá, ¿sí? Acá me queda diámetro al cuadrado, acá desaparece el diámetro, acá se va pi con pi, ¿sí? Y entonces me queda esta ecuación, bien compacta. ¿Qué me interesa de esta ecuación? ¿El coeficiente de viscosidad? Sí, señor, porque estamos buscando un método para medir el coeficiente de viscosidad. Entonces, si despejamos de ahí el coeficiente de viscosidad, tengo esa ecuación que me dice cómo lo tengo que calcular, observando el movimiento de la bolillita, ¿sí? Pasé 3 y b sub l dividiendo, o sea, 3 con el 16, 3 por 6, 18, ahí está la constante 18, y la velocidad, esta es la velocidad límite, ¿sí? Entonces, ¿a qué parece que se reduce este método? Parece que el método se reduce a poder medir la velocidad límite. Si yo encuentro la velocidad límite, porque todas las otras cosas, esto lo mido con un tornillo micrométrico, las densidades, tengo muchos métodos para medir densidades, ¿sí? La densidad del líquido la puedo medir con un densímetro de flotación, o llenando un recipiente de volumen conocido y pesando la masa. Esto lo puedo medir fácilmente, ¿sí? La aceleración de la gravedad es un dato que tenemos, entonces todo depende de que podamos medir bien la velocidad límite. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y a dónde voy a medir yo la velocidad límite? Y bueno, obviamente lo tengo que hacer en este tramo, donde el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo tengo que encontrar a partir de qué lugar del tubo ya tengo la velocidad límite. Entonces, una vez que yo identifico ese tramo, tomo una longitud determinada, dejo caer bolillitas iguales a la anterior, no me interesa qué pasa aquí. Cuando la bolillita llega a este punto, prendo un cronómetro o prendo una cámara y filmo o mido con el tiempo que demora en recorrer una distancia conocida, ¿sí? Y entonces tengo la velocidad límite, va a ser un cociente de distancia recorrida sobre tiempo. Fíjense que el tramo lo considero un poco antes del fondo del tubo, por lo que decía el joven que le estoy debiendo la respuesta. ¿Se acuerdan que uno de los supuestos de Stokes es que las paredes están suficientemente lejos como para considerar un medio infinito? Bueno, lo mismo pasa con el fondo del tubo. Yo necesito medir, saber que esa velocidad se va a mantener constante y que el hecho de que se esté acercando al fondo del tubo no va a producir ahí, ¿sí? Porque
la bolillita no va a poder empujar bien el líquido porque ya el líquido está chocando con el fondo, ¿no es cierto? Entonces, no mido exactamente hasta el fondo del tubo. El tramo donde considero el movimiento rectilíneo uniforme para calcular la velocidad límite no es hasta el fondo del tubo. ¿Está? Bueno. Entonces, con esta ecuación, y teniendo en cuenta que el número de Reynolds en este caso tiene que ser menor que 1, usted va a decir, profe, pero nos dijo que tiene que ser mucho mayor que 1, tiene que ser 1200, y ahora me... No, lo que pasa es que ese era el movimiento de un fluido a través de un tubo. Cuando el fluido se mueve a través de un tubo, sí, el número de Reynolds, para que el régimen sea laminar, tiene que ser muy grande. Pero cuando considero el movimiento de un cuerpo a través de un fluido, ¿sí? El número de Reynolds es la velocidad con que se mueve ese cuerpo, por la densidad del líquido, por el diámetro si es una esferita, o por el lado si es un cubo, si es de alguna forma irregular, y dividido la viscosidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el método servía si la velocidad era baja y el coeficiente de viscosidad era alto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Sí. Eso se resume, si la velocidad es baja y la viscosidad es alta, eso se resume imponiendo esta condición, que el número de Reynolds sea menor que 1. Entonces, este método va a servir si tengo fluido newtoniano, transparente, de alta viscosidad, donde la esferita se mueva con régimen laminar a baja velocidad, es decir, necesito que el número de Reynolds sea menor que 1. Esto me garantiza las tres cosas: que la velocidad sea baja, que la viscosidad sea alta y que el régimen sea laminar. Esta condición se tiene que cumplir. Ahora, paremos el auto un poco. Para conocer el número de Reynolds, necesito saber la viscosidad. Y lo que yo quiero medir es la viscosidad. ¿Qué hacemos acá? Bueno, lo que se hace experimentalmente es, si ya tengo todos los elementos, pero no sé si el método va a ser válido o no, porque todavía no conozco la viscosidad de la sustancia, es considerarlo provisoriamente válido al método. Considero que es provisoriamente válido el método. Hago el experimento como para encontrar dónde se alcanza la velocidad límite, ya vamos a ver cómo se hace. Saco un valor de la viscosidad, con ese valor de viscosidad calculo el número de Reynolds, y si me da menor que 1, listo, está certificado que está bien lo que calculé. Ahora, si saco la viscosidad y me da un número de Reynolds mayor que 1, no sirvió. No valió el método. No puedo seguir haciendo más mediciones porque no funciona el método. ¿Está? Otro truco es, si a mí me han dado una solución y me han dicho, mira, esto es agua con azúcar, tiene tantos kilos de azúcar por litro de agua. Entonces yo puedo hacer rápidamente una mezclita similar a esa y hacer o buscar en tablas cuánto es aproximadamente la viscosidad de una solución de agua con azúcar con ese contenido de azúcar. Y lo busco, un número aproximado, no tiene que ser exacto. Y con ese número aproximado, yo tanteo a ver si el número de Reynolds es menor que 1. Si con ese valor aproximado de la viscosidad sacado de tabla o rebuscado de alguna manera, me sale que el número de Reynolds es menor que 1, puedo hacer el experimento y después confirmar que realmente con el valor de viscosidad bien medido por mí, confirmo si el número de Reynolds era menor que 1. ¿Entienden? Sí, profe. Sí. En el número de Reynolds, ¿la velocidad sería la velocidad límite o qué velocidad sería? Acá tendríamos que usar la velocidad límite, sí señor. Porque por otra parte es la máxima velocidad que se va a alcanzar. Entonces es la situación más difícil, digamos, más crítica. Si para la situación más crítica se cumple que el número de Reynolds es menor que 1, entonces todo el movimiento anterior también fue laminar. ¿Entendido? Entonces, correcto, aquí hay que usar la velocidad límite.
Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces ya tengo el método. Ya tengo el método. Entonces, en realidad hay que pensar algunos detalles. Esta objeción que nos habían dicho, profe, usted dijo, volumen infinito de fluido. Bueno, está bien, pero en la práctica eso se traduce a que yo tengo que usar bolillitas de un diámetro que sea mucho menor que el diámetro phi del tubo. ¿Sí? Tengo que tratar de usar un tubo gordo y bolillitas chiquititas. Eso es lo que se hace en la práctica. Bueno, ¿qué tan mucho más chico? Bueno, hay un criterio práctico que se llama... perdón. Esto por ahora no lo voy a comentar porque está quedando poco tiempo, pero después si tengo tiempo les volvemos ahí, ¿no? Quería decirles que qué pasa si realmente en el sistema real, le agradezco al profesor Alexander Santucho por estas diapositivas, esto es un tubo de acrílico que está lleno de una sustancia, ahí se ve la superficie límite, está lleno de una sustancia que se llama glicerol, que se conoce comúnmente como glicerina, ¿sí? Un tubo de acrílico que está puesto verticalmente que tiene glicerol. El glicerol es newtoniano, es transparente, su viscosidad es relativamente grande. Entonces acá tengo bolillitas de distintos diámetros, yo debería buscar bolillitas chiquititas, lo más chiquititas posible, ¿sí? Y podría aplicar el método. Pero, ¿qué más necesitaría? Bueno, necesito garantizar que el tubo esté bien vertical para que la bolillita, cuando empiece a moverse, no se me vaya hacia las paredes. Si el tubo está inclinado, la bolillita se va a ir hacia alguna de las paredes, entonces no voy a tener la velocidad límite bien medida. Entonces tengo que usar o un nivel de burbuja o una plomadita. Con un nivel de burbuja y una plomadita puedo, o con uno u otro, digamos, puedo asegurar la verticalidad del tubo. Y ahí tengo una pincita que me va a servir para sostenerla la bolillita justo por debajo del nivel de líquido libre, ¿sí? ¿Qué más necesito? Bueno, necesito saber la masa de la bolillita, y porque con un tornillo micrométrico le mido el diámetro, entonces si conozco la masa, puedo calcularle la densidad, ¿no? Con el tornillo micrométrico mido el diámetro, con esta balanza mido la masa, puedo calcular la densidad de la bolillita. ¿Qué más necesito? Bueno, algún instrumento para medir la densidad del líquido, que puede ser este tipo de densímetro, ¿lo conocen? Es como una boya, una ampollita de vidrio que tiene un lastre abajo y tiene un palito que sobresale con una escala. Esto se lo mete, se lo sumerge dentro del fluido y la bollita se hunde hasta que el empuje iguala al peso de la bollita. Y eso se logra, cuando eso se logra, la bollita queda sumergida hasta cierta altura, marcada por esta escala. Y esa escala está directamente graduada en unidades de densidad. Este tipo de densímetro se llama densímetro de flotación, ¿sí? Puedo medirle la densidad al fluido con un densímetro de flotación, o puedo usar este recipiente calibrado que se llama picnómetro. ¿Alguna vez han visto un picnómetro? Es un frasquito fabricado de un vidrio que ni se dilata ni se contrae con los cambios de temperatura, que tiene un volumen calibrado, un volumen que uno conoce con mucha precisión, que tiene un taponcito con un tubito capilar. Entonces lo que yo hago es, lo peso al picnómetro con esta misma balancita, lo peso al picnómetro vacío y seco, después lo lleno con un poco del fluido, hago una pesada con el fluido, con el picnómetro lleno, y la diferencia me da la masa. Y como el volumen está calibrado y está conocido con mucha precisión, el cociente masa sobre volumen, y ahí tengo la densidad del fluido, ¿sí? ¿Qué más necesito? Bueno, necesito una regla para medir el intervalo donde la bolillita ya se mueve con velocidad constante, y necesito un cronómetro para medir el tiempo en que se recorre el trayecto de velocidad constante. Estos serían todo esto constituiría el dispositivo experimental, pero sigue quedando pendiente qué pasa con el diámetro del tubo. Ya llegamos. Dijimos, para que la ley de Stokes valga, para que esta ecuación me permita calcular la velocidad, donde yo a la velocidad límite la voy a calcular sobre la distancia, el intervalo donde ya se alcanzó la velocidad constante,
dividido el tiempo que demora en recorrerlo, ¿sí? Para que yo pueda hacer esto, dijimos, la viscosidad tiene que ser grande y la velocidad baja, eso me lo da el número de Reynolds, menor que 1. Las paredes del tubo tienen que estar infinitamente alejadas, o bien el diámetro del tubo tiene que ser muy grande. ¿Cómo sé si el diámetro del tubo es grande o no? Tengo que hacer el cociente del diámetro de la bolillita sobre el diámetro del tubo, ¿sí? Hay una ecuación que se llama corrección de Ladenburg. Corrección de Ladenburg. Fíjense, la corrección de Ladenburg me dice que la velocidad corregida es la velocidad límite que yo medí multiplicada por este factor. Obviamente, si el diámetro de la bolillita sobre el diámetro del tubo es muy chiquitito, si este cociente es muy chiquitito, este término se hace muy chiquitito frente al 1 y me quedaría que la velocidad corregida es directamente la velocidad que yo medí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuándo tengo que aplicar la corrección de Ladenburg? Bueno, hacemos un poquito de álgebra. Aquí aplico, hago un poco de álgebra, ¿sí? Paso BM dividiendo, paso el 1, hago un denominador común. Me tiene que quedar que la diferencia entre la velocidad corregida y la velocidad que yo medí respecto a la velocidad que yo medí tiene que ser por lo menos 2,4 por diámetro sobre phi para que valga la pena corregir. Si me sale que el factor 2,4 por el diámetro de la bolillita sobre el diámetro del tubo es mayor que el error relativo con el que yo determiné la velocidad límite o velocidad, la velocidad límite, esta es la velocidad medida, ¿sí? Si este factor 2,4 por diámetro de la bolillita sobre el diámetro del tubo es mayor que el error relativo con que yo medí la velocidad, entonces sí tengo que hacer la corrección de Ladenburg. Tengo que tomar como velocidad límite esta B sub C, ¿entienden? A la que yo mido, tengo que multiplicarla por esto. Pero si este factor 2,4 por diámetro de la bolillita sobre el diámetro del tubo es menor que el error relativo con que yo medí la velocidad límite, no hace falta corrección de Ladenburg. La corrección de Ladenburg no corrige nada. ¿Está? Entonces, esta es la condición para usar esta ecuación para la velocidad límite. Es decir, una vez que yo calcule x sobre t en el experimento, tengo que multiplicar ese x sobre t por este factor y eso me va a dar la ecuación que sí va a entrar acá para calcular la viscosidad. ¿Sí? ¿Comprendido, jóvenes? Profe, Sí. y en caso de que tengamos que corregir la velocidad que tendríamos que poner en la ecuación para la viscosidad sería la corregida, ¿verdad? Claro, la B sub C. Exactamente. Ok. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces, yo ya he determinado que a partir de esta marquita rosada, ya se alcanzó la velocidad límite, voy a tomar un cierto intervalo X dentro del tubo, lejos del fondo, ¿sí? Voy a dejar caer una bolillita y voy a medir el tiempo que demora en recorrer esa distancia X. Esa será la velocidad límite. Veré si tengo que aplicar o no la corrección de Ladenburg, ¿sí? Entonces puede ser que acá tenga que poner B sub C, en vez de X sobre T, tenga que poner B sub C. Pero así calcularía. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de incertidumbre? Bueno, hagamos la propagación del error. Hacemos la propagación del error acá, todo esto, y fíjense que no hay nada del otro mundo, ¿no es cierto? El error relativo con que yo determine la viscosidad va a depender del error relativo con que mide el diámetro de la bolillita, del error relativo con que conozca la aceleración de la gravedad, del error de la densidad del cuerpo dividido la diferencia de densidades entre la del cuerpo y la del líquido, la densidad del líquido dividido la diferencia de densidades, ¿sí? Es la función del error. Y por otro lado, la densidad del cuerpo, como la calculé midiendo la masa
y el volumen de la esferita me va a quedar así. Entonces, estas son las fuentes de incertidumbre que tengo. Entonces, si yo mido todo con los instrumentos que tengo en el laboratorio, balanza de apreciación 10 a la menos 4, tornillo micrométrico, tengo el valor de aceleración de la gravedad hasta 1 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo, es lo que hay que tener cuidado en hacer bien las mediciones de las densidades y ver el tema de la velocidad límite. ¿Cómo hago la determinación de la velocidad límite? Bueno, acá tengo valores típicos. Para la velocidad límite, puedo usar, como decíamos, en el intervalo X, puedo usar cronómetro manual o puedo filmar con el celu la caída de la bolillita. Y del video voy viendo en distintos intervalos, voy calculando la velocidad media. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es, acá tengo un caso de un tubo que está lleno de un fluido viscoso, que el tubo tiene una escala que está grabada en centímetros cúbicos. Pero yo puedo agarrar esa escala que está grabada en centímetros cúbicos y convertirla a milímetros, ¿sí? Haciendo una relación. Tomo un intervalo y digo, tantas divisiones de esta escala corresponden a tantas divisiones de esta otra, que son milímetros, y de ahí hago una calibración y puedo medir las distancias recorridas por la bolillita usando la escala dibujada en el tubo, que me va a servir para medir distancias recorridas, ¿sí? Entonces, como sea que yo lo haga, por ejemplo, ahí va la bolillita, ¿la ven? Ahí va la bolillita cayendo, ¿la ven? ¿La vieron? Sí, profe. Ahí va de nuevo. Entonces, de este video se podría sacar cuánto demora la bolillita en recorrer intervalos en el tubo, ¿no es cierto? Entonces saco velocidades medias en distintos intervalos del tubo. Esto ya voy a volver. Saco cómo cambia la velocidad media en el tubo. Por ejemplo, acá decía el ejercicio que al tubo se lo dividió en 9 intervalos de 10 centímetros. Esto se hizo con este tubo grandote, no con el del video, este chiquito, sino con este tubo grandote. A este tubo grandote se lo dividió con marquitas en 9 intervalos de 10 centímetros cada uno, ¿sí? Entonces tengo intervalos, tengo marcas puestas en el tubo grande, no en este del video. Tengo marcas puestas cada 10 centímetros. Tengo el tubo dividido en 9 intervalos de 10 centímetros cada uno. Tengo 5 esferitas de diámetro conocido y de masa conocida. En el tramo 1, ¿cuánto fue el tiempo que demoró la primera esferita en recorrer el tramo 1? 0,3 segundos. ¿Cuánto demoró la esferita 2? 0,3 segundos. ¿Cuánto la esferita 3? 0,3. La esferita 4, 0,3. La esferita 5, 0,2. Qué macana. Bueno, no importa. Hago un promedio del tiempo que demoraron 5 esferitas en recorrer el intervalo 1. Ahí está el promedio. Ahí está el error cuadrático medio. Y esta es la estimación del error de interacción. Este señor tiene muy buenos reflejos. Tiene error de interacción de 0,1 segundo. Pero bueno, ahí está. Después se fija cuánto demoró en recorrer el intervalo 2. 0,6 segundos, 0,7, 0,8, etc. Esto se puede sacar de un video. ¿Entienden? Yo la filmo a la bolillita cayendo, entonces después veo en el video cuántos fotogramas, cuántos cuadros, en cuántos cuadros la esferita está recorriendo el intervalo 1. Cada cuadro es, ¿cuántos son? 30 cuadros por segundo el video. En su celu, ¿cuántos cuadros por segundo saca? Chicos. Creo que depende mucho del teléfono, profe. Pero típicamente. Depende del teléfono. Sí, depende del 30. 60 pero o el 30. promedio es 30 por segundo, ¿no es cierto? Entonces tengo, Sí. cada cuadrito es un 30avo de segundo, o sea, tengo apreciación de un 30avo de segundo. Entonces, con apreciación de un 30avo de segundo, yo de un video puedo sacar cuánto demoró en recorrer el tramo 1, cuánto demoró en recorrer el tramo 2, y como los tramos tienen longitudes conocidas, yo puedo graficar
lo que sería la velocidad, la evolución de la velocidad media en función del tiempo. Esto es distancia, esto es tiempo, en realidad esto no es la velocidad media. El tiempo en recorrer distintos tramos, ¿sí? Y al principio el tiempo va a ser chiquito, porque la bolillita va a ir rápido. Pero en alguna profundidad del tubo, a partir de cierta profundidad del tubo, el tiempo va a ser prácticamente el mismo, ¿sí? Entonces, en este intervalo, entre el tercer tramo y el noveno tramo, ahí tengo la velocidad límite. Entonces, ¿qué hago? Dejo caer 5 bolillitas nuevas y solamente mido el tiempo entre los tramos 3 y 9. O sea, no me importa el movimiento en la parte superior del tubo. Recién cuando llega a la tercera marquita, a partir de ahí mido el tiempo, ¿sí? Hasta que llega a la novena marquita, y ahí, y como yo sé la distancia entre esas marcas, saco la velocidad promedio. Mido los tiempos para 5 bolillitas en recorrer esa distancia de 60 centímetros, saco el tiempo promedio, con eso saco la velocidad media, ¿sí? Hacemos el cálculo de la incerteza, comparamos, esto aquí no está, pero aquí hay que comparar si el error relativo de esta velocidad mayor o menor que 2,4 por diámetro de la bolillita sobre el diámetro del tubo, y ahí hay que ver si hay que poner la corrección de Ladenburg o no. Pero una vez que ya tengo la velocidad promedio, ¿sí? ¿Qué hago? Esta va a ser la velocidad límite, voy a la ecuación, ¿dónde quedó la ecuación? Aquí, voy a la ecuación, pongo acá la velocidad promedio, la velocidad límite que yo calculé, o la velocidad corregida, si es que hay que corregirla, y de ahí saco el coeficiente de viscosidad. Y podemos hacer esta propagación del error, y terminó la medición. ¿Han comprendido, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Llegamos a la diapositiva más linda, y justo sobre la hora, ¿no? Bueno, este es el método de Stokes para la medición del coeficiente de viscosidad de fluidos newtonianos transparentes de viscosidad alta, ¿sí? Lo vamos a hacer el próximo mes en el laboratorio. Bueno, como siempre, les agradezco mucho por la paciencia. Ya detengo la grabación del video. No sé